Que el Señor le continúe bendiciendo en esta hora. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva. Y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Estamos hablando del tema de las tinieblas a la luz. Estamos en la parte 8. Ha sido de mucha bendición para muchas personas. Y seguimos tocando este tema tan extraordinario y tan necesario para poder entender. De las tinieblas a la luz, porque dice la palabra que Dios nos sacó de las tinieblas, del oscuro, el pecado, de la muerte. No a la luz de los hombres, sino a la luz de Jesús. En el día de hoy me presentaron un video de un famoso rapero puertorriqueño. Ahí estamos de vuelta. En el día de hoy me presentaron un video de un famoso rapero puertorriqueño que se llama Daddy Yankee, el cual Héctor el Father, ¿verdad? Que en un tiempo se llamaba así, ahora es un evangelista y un predicador para el Señor. Le había predicado y otras personas le habían predicado, y me presentan un video que en uno de sus últimos conciertos, o no sé si fue el último concierto, él le explica al público de que tenía un vacío en su corazón, y ese vacío no lo podía llenar nada, ni el dinero, ni la fama, ni viajar por el mundo, ni tener posesiones, ni tener un nombre, ni tener fanáticos. Dice que nunca lo llenaba nada hasta que consiguió a alguien que lo llenó. El público empezaba a clamar, y cuando empezaron a escuchar que tenía un tono de cristiano y de evangélico, los gritos empezaron a bajar. Y él le explicó a la gente que conoció a Jesucristo, y él le llenó el vacío, aquel hueco, aquel dolor, aquel quebranto, aquel lugar dentro de él donde había tristeza, porque el que está en tinieblas no puede ver nada, no disfruta nada. Hermano y hermana que me escucha, y amigo que me escucha, si hay algo que al ser humano le causa mucho dolor y le causa algo incompleto dentro de su vida, es cuando la figura paternal falta. Todas las personas que yo conozco que su padre no estuvo presente, o que su padre estuvo presente intermitentemente y no pudo ser papá, no pudo dirigir, no pudo transmitir, no pudo enseñar, las personas tienen un vacío en su corazón. Llámalo como usted quiera, huecos, vacíos, lugares sin terminar. El hombre, cuando fue creado por Dios, fue creado de tal manera que sin Dios, que es el originador, sin Dios, que es nuestro Padre, Padre en hebreo significa source, fuente, de donde tomamos todos. Cuando nosotros nacemos en tiniebla, nosotros no tenemos de dónde agarrar, de dónde sostenernos, porque el source, la fuente que es Dios, no está presente por causa del pecado. Cuando nosotros vamos a Él, empezamos a encontrar esa fuente de agua viva. Eso que Jesús le dijo a la mujer: si tomaras del agua que yo te doy, no tuvieras sed jamás. Y por eso estamos hablando de las tinieblas a la luz. La sed que hay en ti, el hambre que hay en ti, la ausencia que hay en ti, la llena Dios. Y hay muchas personas que dicen: yo estoy en la iglesia, yo estoy buscando de Dios, yo estoy llenándome, pero siento todavía que no me he podido acercar a Dios completamente. Siento todavía que no encajo, no caigo, no engrano en donde debo de estar. Y muchas personas dicen: yo estoy convertido, yo he recibido el gozo de la salvación, yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero hay algo que yo siento que me falta. Y yo te voy a decir qué es lo que te falta. La semana pasada, hoy es lunes, el sábado anterior, estábamos hablando de cómo Dios mira y cómo nosotros miramos. Y ahí está
la clave para eso que te hace falta. ¿Por qué yo digo esto? Porque muchas personas me han hecho el comentario en la iglesia. Me siento todavía que no estoy completo, me siento que todavía no he llegado, que todavía no le he dado a Dios todo. ¿Qué es lo que me falta? Me preguntan. Lo que te falta es definir qué es lo que Dios quiere para tu vida. No lo que tú le estás imponiendo a Dios para tu vida. ¿Y a qué yo me refiero? Cuando yo he hablado de esto anteriormente, cuando yo soy nacido en el Evangelio, criado en el Evangelio, hijo de pastor. Cuando yo me crié, habían ciertas tendencias en la iglesia. Usted va a ver que cada década trae una tendencia en la iglesia. La época del 70 y los 80 fue de evangelismo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. La época de los 90, el principio de los 90 empezó con todo esto de salmistas, profetas, apóstoles. Y entonces se le daba una connotación, curiosamente, así como pasa en el mundo secular con la música. Cierto tipo de música que cambia en cada década, cierto tipo de ropa, cierto tipo de estilo que cambia cada década. En las iglesias, en las últimas 4 o 5 décadas, se ha presentado algo bien parecido. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué me falta? Y la gente me decía, tú lo que tienes es que imaginarte a donde Dios te quiere llevar, imaginarte a lo que Él te ha llamado y ejecutarlo. Y me imaginé mucho. No llegaba. No, y después más adelante, hace 15 años atrás, empezó casi 20 años atrás, yo declaro. Y la gente decretaba y declaraba y sonaba bien, estabas haciendo algo, te sentías que te estabas moviendo, pero la realidad del caso es que no llegabas a ningún lugar. Porque el decreto y yo declaro son posturas de un rey soberano. Y yo no puedo decretar por encima de la palabra de Dios que está puesta en mi vida. Y de momento yo empecé a ver a la iglesia agarrando todas estas modalidades, tratando de hacer algo, tratando de poder conquistar, tratando de poder llegar, tratando de poder cumplir un ministerio según ellos, haciendo cosas que de momento caían en desesperación. Por ejemplo, yo profetizo, no es que Dios le haya dicho a ellos, es que ellos están hablando de lo que quieren y de lo que le brinca a la cabeza. Empiezan a profetizar sobre la gente, no es que Dios habló. Y aclaro, el profeta no habla de sí mismo. El profeta habla lo que escucha de Dios y lo habla sin añadirle y sin quitarle. Ese es el profeta bíblico. Pero con las modalidades, la iglesia empezaron a enseñar de que tú podías profetizar. Y en estos momentos, y lo voy a decir crudo, mucha gente en las iglesias se encuentran como sin norte, porque han profetizado, han decretado, han declarado, han atado, han echado fuera, y siguen igual. ¿Cuál es el problema? El problema es que dice la Biblia que la palabra de Dios no cambia, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El formato del cielo no cambia, es perfecto. Cuando Dios se manifiesta en perfección, viendo todos los ángulos y todas las cosas negativas que pueden pasar y cómo se manifiestan y cómo se manejan. Y a veces nos encontramos que hay personas que en su vida carnal quieren perfeccionar el reino de Dios. Yo no sé si usted ha leído el versículo que dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Pareciera que la gente en las iglesias muchas veces se sienten tan abrumados, se sienten tan comprometidos, se sienten tan eufóricos que ellos deben de hacer algo, deben de venir con un plan, deben de venir con una estrategia para poder impresionar a Dios. Y
Yo he visto muchas personas hacer esto y fracasar una y otra vez. Las intenciones son buenas, pero el lugar de donde se hace no es el correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? Porque las leyes que muchas veces la iglesia moderna quiere establecer en la iglesia son las mismas leyes por las cuales Jesucristo se regía, vivía, predicó, murió por ellas. Es interesante porque cuando nosotros buscamos la Biblia, Jesús dijo, se puede leer Juan 10, Juan 14, Juan 15, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y dice, lo que yo escucho hablar de Dios, eso hablo, y lo que yo veo hacer de Dios, eso hago. Mira qué simple es el Evangelio y mira qué precioso y refrescante es poder entender esto que vamos a hablar. Jesús no vino a esta tierra a, como dicen aquí en Puerto Rico, a sacársela de la manga e inventarse algo nuevo. Jesús no vino a esta tierra y cuando llegó a esta tierra le dijo al Padre, Padre, una cosa es vivir contigo y otra cosa es vivir en la carne. Déjame hacer unos ajustes. Déjame cambiar las cosas que tú profetizaste acerca de mí y déjame modernizarlo. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, mi Padre trabaja. Y mi Padre, mi Dios, Él es por encima de mí. Cuando Jesús viene a la tierra, Jesús viene a seguir el plan de Dios. Ese plan glorioso de salvación que el Padre ha hecho. Y ese plan de redimir lo que se había perdido para que esté con Él para siempre. Jesús no vino a cambiar los planes de Dios, su Padre. Jesús no vino a establecerse por encima de su Padre. Y a tal manera fue que se sometió, que dice la Biblia, y se humilló a sí mismo. Se humilló al punto que murió la muerte más horrenda que existía sobre la faz de la tierra, que era la cruz romana. Muerte que se hacía específicamente para que la persona viviera en agonía, en dolor y en sentirse falto de aire por muchos días. Que se desangrara y no muriera hasta la última gota. Y dice la Biblia, y Jesús bajando a lo más bajo, haciendo libre a los que estaban cautivos, dice que ascendió al Padre, y el Padre, por causa de eso, ¿por causa de qué? Por causa de que Jesús no hizo su voluntad, sino la del Padre. Por causa de que Jesús lo que vio hacer del Padre hacía, lo que escuchó hacer del Padre hacía. Por causa de que Jesús se humilló. Por causa de que Jesús fue obediente hasta la muerte. Por causa de que Él, el mandamiento de que le dio de que pon tu vida y la vas a tomar para atrás. Por causa de eso, que se humilló hasta los sumos, Dios lo levantó a lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Iglesia, el mismo camino de Jesús es el mismo camino que nosotros seguimos. Nosotros no hacemos nuestra voluntad y nosotros lo que vemos hacer del Padre, eso hacemos. Lo que vemos hacer de Jesús, eso hacemos. Y hace Juan 17, que dice que ellos estén en mí como yo estoy en ti. Nosotros miramos a Jesús y lo que vemos hacer de Jesús, eso lo hacemos. Y lo que escuchamos hacer de Jesús, eso lo hacemos. Ahora, el problema que hay es el siguiente. Muchas personas dicen, yo no veo a Dios. Yo no escucho a Dios. Y entran en la desesperación de querer hacer algo para Dios. Tú no tienes que entrar en desesperación, sino que tú tienes que conocer la palabra de Dios para que puedas entender algo que es sumamente refrescante, te va a dar una paz increíble y te vas a sentir
que estás en el lugar correcto, haciendo exactamente lo correcto, equipado con los dones que Dios te va a dar y con las estrategias que Dios te va a dar. Yo quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 1, porque quiero poder hablar acerca de la planificación que se hizo contigo antes de la fundación del mundo. Pero yo lo repito, la planificación que Dios el Padre hizo contigo y conmigo antes de que el mundo existiera. Y usted va a decir, ¿cómo es eso? Y voy a explicar 2 puntos, cómo nosotros miramos y cómo Dios ve las cosas. Nosotros nacemos en el planeta Tierra sin saber leer, sin saber hablar, sin saber caminar, sin saber mantenernos nosotros mismos. Nosotros somos dependientes de papá y mamá. Desde que nosotros nacemos, nosotros tenemos que esforzarnos para aprender, para estudiar, para sacar buenas notas, para saber asearnos, bañarnos, comer, dormir, limpiarnos los dientes, vestirnos, amarrarnos los zapatos. Tienes que moverte y tienes que aprender cosas nuevas. En el mundo carnal, tú aprendes cosas nuevas y aún la gente que tiene mucha edad dice, no, uno no para de aprender. Cuando tú te encuentras con Dios y te mueves en el reino de los cielos, Dios no tiene que aprender cosas nuevas. El que las tiene que aprender eres tú. Pero Dios te da todo lo que tú necesitas. Y quiero hacer referencia a un papá y una mamá que tiene un bebé recién nacido. Ellos le van a dar todo lo que necesita. Cuando el niño cae en histeria, ¿se acuerdan? Los tantrums. A los 3 años, yo quiero esto. Y no sabe todavía lo que es. Y se pone a hacer perreta. Papá y mamá, con mucha sabiduría, lo corrigen. A los 3 años, yo quiero esto. Y no sabe todavía lo que es. Perdone que se cruzó todo. Y le indican a él de cómo las cosas funcionan. Nosotros, después que nosotros crecemos, nosotros queremos impresionar a papá y mamá. ¿Y cuántos hijos yo he visto que estudian, sacan un bachillerato, una maestría, un doctorado, consiguen un buen trabajo, una buena casa, una buena esposa, unos buenos hijos, se hacen de todo y después van con orgullo a los papás y le dicen, mira lo que hice? Y papá le dice, wow, yo estoy tan orgulloso de ti porque tú eres mi hijo. Y a veces ahí nos confundimos. Ese es el lugar donde la gente se confunde. Porque en el reino de los hombres se otorgan premios por impresionar. Se otorgan premios por tú reinventarte y hacer lo que nadie ha hecho. Pero cuando vamos bien profundo en la relación de padre e hijo, no importa que tú hayas descubierto una nueva forma de enviar un cohete a la luna, o tú hayas descubierto cómo hacer un mapa para mapear mejor, o simplemente tú existes, trabajas y haces las cosas bien, papá y mamá te van a amar porque eres hijo. Tú no tienes que impresionarlos a ellos para que ellos te amen. Y esa es una de las cosas que nosotros como seres humanos tenemos que aprender a descansar. A veces los seres humanos ponen una carga que la gente no puede llevar. Y lo enseñé cuando empezamos a hablar de las tinieblas a la luz. Cuando te enseñan que tú vas a llegar bien lejos y nunca te ponen los límites. ¿Dónde es eso? Siempre son unas expectativas que nunca vas a poder llevar. Pero cuando tú eres hijo y hay un amor genuino, papá y mamá te van a amar por quien tú eres, hijo, porque saliste de ellos, porque eres parte de ellos.
En el reino de los cielos, nuestro Padre Celestial te ama porque tú eres hijo. Porque tú eres hijo. No importa que tú no hayas tenido un ministerio internacional. No importa que tú no hayas profetizado. No importa que tú no hayas hecho un milagro. No importa que tú no te hayas parado en un púlpito, no hayas predicado. Todas estas cosas nosotros las hacemos por amor a Él. Pero Él nos ama porque somos hijos. Si tú quieres impresionar a Dios, tú has conocido el amor de los hombres. No has conocido el amor de Dios. ¿Por qué? Si usted busca en la historia y usted busca los reyes de la antigüedad y los reyes que nosotros tenemos modernos, cuando usted los citan a ver un rey, se le pide que usted lleve un regalo. Eso se pide para honrar al rey. Y normalmente el regalo que se pide que usted lleve es un regalo que identifique el país de donde usted viene, la cultura de donde usted viene, la familia de donde usted viene, y que sea algo que sea un tesoro valioso para usted. Tú puedes ser pobre, pero lleva algo que simbolice tu cultura, tus raíces, tu esencia. Cuando tú le llevas ese regalo al rey, el rey se va a gozar y te va a preguntar: ¿qué significa esto para ti? ¿Cómo funcionan las cosas? Y después que él se goza con el regalo que tú le diste a él te va a dar un regalo que sobrepasa en gran manera el regalo que tú le diste. Porque desde el Antiguo Testamento, desde la historia antigua de los reyes, un rey siempre va a ganar dando. Tú nunca vas a poder dar más que un rey. Porque si tú puedes dar más que un rey, entonces ese rey no tiene honra, no tiene honor. Yo quiero que tú vayas entendiendo esto, porque muchas veces nosotros vamos a donde Dios queriendo impresionarlo, cuando se nos olvida que Él es el dueño del oro y de la plata, y que todas las cosas hechas fueron hechas por Él y para Él. Yo estoy citando Colosenses capítulo 1. Con Dios no es cuestión de tú impresionar con lo que tú hagas. Y quiero que usted lo pueda entender de una forma agradable. Jesús en Mateo 25 elogia, pone en alto al grupo de personas que se movieron a darle agua al que tenía sed, se movieron a darle comida al que tenía hambre, se volvieron a darle vestidos a aquel que estaba desnudo y a aquel que estaba enfermo, lo fueron a visitar. Jesús elogia eso. El Rey de Reyes trae a colación que lo que tú tienes para dar, eso es suficiente. Y se goza y dice: venid benditos de mi Padre, al reino eterno que es dado para vosotros. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y ellos le dirán: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? Y Jesús dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Entonces, en una contraparte a esto tan precioso, capítulos más atrás, te dice: y en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos maravillas. Y Jesús les dirá: apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Qué es? ¿Que hacer milagro es malo? ¿Que hacer prodigio es malo? Las intenciones del corazón son las malas. Y aquí vamos a definir algo que yo quiero que usted pueda
tener paz y entregárselo a Dios. El don de sanidad es dado por la gracia de Dios y por el Espíritu de Dios. El don de hacer milagros, de igual forma. El que tiene el don, fluyen a través de ellos milagros y señales, como si fuera algo normal. Pero es lo que tú tienes en ti hacia Dios. Dios no te pone carga que tú no puedas llevar. Todos los cristianos que yo conozco y que conoceré, Dios los ha capacitado a ellos exactamente para lo que ellos necesitan hacer. Lo que pasa es que mucha gente se impresiona con los milagros, las señales y la profecía. Pero hay muchas otras cosas más en el reino de los cielos que son necesarias y son funcionales. Y yo quiero que tú veas cómo Dios ha orquestado todo para tu presente y tu futuro. Y yo quiero leer en Efesios capítulo 1, el verso 3. Dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo cuando tenía 17 y 18 años, yo decía, yo me tengo que inventar algo, yo tengo que hacer algo, porque yo tengo que ir a las naciones y predicar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que lograr llegar lejos. Y todo lo que yo pensaba era el modelo que yo pensaba que era lo que Dios quería. Cuando Dios se revela a mi vida, Dios me da a conocer el modelo que Él tiene para mí desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, hay un plan que ya está fijado, ya fue hecho y está siendo ejecutado. Y en ese plan estoy yo diciéndole a Dios, no voy a caminar como yo quiero caminar. No voy a hablar como yo quiero hablar. No voy a hacer las cosas que yo quiero hacer, porque todo lo que hace el hombre, usted no se ha dado cuenta, con el tiempo termina en ruina. No importa cuán glorioso es. Si no pase por Grecia y vea toda esa ruina, por Roma, por los diferentes lugares, por Egipcio, en México, Guatemala, son ruinas. Lo que en un momento fue una gloria. Cuando Dios hace algo y esto es en su reino, permanece para siempre. Por lo tanto, los planes que Dios tiene contigo en su corazón y en su deseo son planes que cuando tú los lleves a ejecutarlo, van a permanecer para siempre. Se van a estar contando por los siglos de los siglos como una historia de obediencia que trae gloria a Dios. Yo no tengo que venir a donde el Padre a decirle, al trono de Dios y decirle, Padre, aquí te traigo un borrador de los planes que yo creo que a ti te van a gustar, para que tú tengas idea qué hacer conmigo, porque yo no creo que tú sepas lo que vas a tener que hacer conmigo. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es, así como Jesús se movió con el Padre, que el Padre le dio un camino. Mire si Dios es tan exacto, y mire si el reino de los cielos se mueve de una forma perfecta, que Jesús cuando nace en un pesebre. Y mucha gente dice, ¿qué hace un rey naciendo en un pesebre? Se supone que hubiese nacido en un castillo. Lo que pasa es que la gente a veces no ve las cosas completas. El que nace en el pesebre es el Cordero de Dios. Y las ovejas nacen en pesebre.
Mm. ¿Se acuerdan cuando los ángeles fueron a donde los pastores y le dijeron paz y buena voluntad a los hombres? Que ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador. Y cuando él se fue a bautizar, Juan el Bautista lo fue a bautizar, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesús vino, y esto lo vamos a estar hablando en la otra parte, en Biblia 1:08, Jesús vino a ser el sacrificio perfecto para con Dios. Porque Dios exige unas cosas, Dios pidió que se hiciera de tal manera y Dios dio el camino para que se hicieran, y Jesús vino a hacerlo exacto. De esa misma manera nosotros nos movemos en Él. Yo no necesito ir a donde Dios e inventarme un plan para que se agrade de mí. Yo necesito decirle: dime, ¿qué tú hiciste? ¿Cómo yo me muevo? Enséñame el camino por donde tengo que seguir. Esto trae un alivio y una paz al corazón. ¿Por qué? Y hay gente que va a decir: pero ¿y si yo no escucho la voz de Dios? Pues yo te voy a decir algo. Cuando Dios te creó en el Espíritu, te dio unos dones. Tú naciste con ellos. Todo lo que tú tienes es exactamente lo que necesitas para cumplir el plan de Dios. Y las personas van a decir: bueno, yo pensé que una persona que cumplía el plan de Dios es una persona humilde, sencilla y moldeable. Y yo no soy nada de eso. Yo soy algo así como Pedro. A veces sanguíneo, hasta más no poder. A veces un poquito loco y un poquito descontrolado. Me alegra cuando la gente utiliza la frase de Pedro, porque los que son como Pedro, sanguíneos coléricos, fueron creados por eso mismo, para eso mismo. Porque en las manos de Dios se necesita líderes que se muevan así. Pedro en su carne era un desastre. En las manos de Dios, potencia. No huyas del don que Dios te dio. No te incomodes porque otras personas son mejores que tú y tú eres diferente a los demás. El modelo que Dios puso en ti es exactamente como Dios quiere que tú te manifiestes. Mucha gente dice: pero es que yo no encajo en ningún sitio. No importa dónde yo me meto, en el trabajo, en tal, siempre no encajo. ¿Qué Dios va a hacer conmigo? Y la gente dice eso como si tú fueras un problema que Él no puede resolver. Como si Él se equivocó cuando te creó. O como que te dieron herramientas cuando no te las debieron haber dado. Miren los apóstoles de Jesús. Todos ellos eran diferentes. Unos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, había uno que era celote, que estaba metido con una milicia secreta de Israel, los cuales ellos querían dar un golpe de estado y estaban esperando que el Mesías viniera. Todos ellos eran diferentes. Habían unos pasivos. Juan, el discípulo amado, se acostaba en el pecho de Jesús. Pedro se molestaba. ¿Por qué se molestaba? Porque él era colérico, él era así, bien agitado, y él no se atrevía a acostarse en el pecho del maestro y decía: ¿qué le pasa a este? Pero él decía: yo quisiera acostarme, pero ese no es mi carácter. Cuando Jesús resucita, le dice a cada uno de ellos lo que tiene que hacer, y todo lo que habían hecho con Jesús
Y todo lo que habían vivido en su vida los había llevado hasta ese momento. Un momento perfecto para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el plan que Dios tiene contigo desde antes de la fundación del mundo? Yo le he dicho aquí, lo vuelvo y lo digo. Dios me llamó a ser evangelista. Y casi la mayor parte de las personas que ve un evangelista dice, el evangelista sale a la calle a traer almas para Cristo. Y yo hago eso. Pero mi evangelismo es dentro de la iglesia. Dios me llamó a bregar dentro de la iglesia. Cosa rara. Porque eso le tocan a los pastores. ¿Qué hace un evangelista dentro de una iglesia? Evangelizando. Vean ustedes que en muchas ocasiones este que le habla ha estado en lugares y la gente no sabe qué hacer con el don que Dios me dio. ¿Cómo nosotros necesitamos un evangelista si ya estamos convertidos? ¿Será que hay más? Sí, hay más. ¿Será que, como dice Corintios capítulo 12, primera de Corintios, que todos estos dones fueron dados para el crecimiento de la iglesia? Sí. ¿Será que a veces nosotros hemos definido los llamados de Dios y los hemos minimizado conforme a los hombres? Una vez una persona me dijo, Dios me llamó a ser pastor, pero a mí nunca me han trepado un púlpito. Yo no creo que yo vaya a tocar un púlpito. Entonces la gente está en contra mía porque yo no voy a ser pastor porque no me quieren dar el púlpito. Y yo le dije, ¿cuál de los 5 pastores tú quieres ser? ¿O Dios te llamó? Y me dijo, 5. ¿De qué tú hablas? Y yo le dije, bueno, aún el mismo Jesús dijo, hay pastores que aman a sus ovejas y hay pastores que tienen pastores debajo que le ayudan a cuidar sus ovejas. Y hay otros pastores que son asalariados y si viene un animal y se lleva a la oveja, a ellos no les importa porque ellos no van a poner su vida por la oveja porque le pagan. Y estos pastores que están por debajo del pastor, ¿se acuerdan que decía que el buen pastor se le perdió una oveja, dejó las 99 en el rebaño, las dejó guardadas, alguien las estaba cuidando y él se fue a buscarlas? ¿Quién las estaba cuidando? Otro pastor que va por debajo de ese pastor. Hay pastores que son pastores de iglesia, hay copastores, 2, 3, pastores de jóvenes, 4, pastores que se sientan en medio de la congregación. Pastores que posiblemente no van a agarrar un púlpito, pero van a estar pastoreando la iglesia por debajo del pastor. Usted sabe, cuando usted llega a la iglesia y hay unos chismes y no llegan al altar, pero está ese hombre o esa mujer que es sabia y aconseja y bendice a la iglesia. Y hasta cierto punto la gente dice, actúa como un pastor, pero no está en el púlpito. Sí, pero está actuando como pastor. O cuando se llama un evangelista y le dicen, tú tienes que ir a predicarle a los impíos. Escuche esto, mi hermano. Jesús vino a predicarle a los israelitas. Ellos no eran impíos. Y les dijo, convertíos al evangelio del reino de Dios. Juan el Bautista le estaba predicando al pueblo de Dios, al linaje de Abraham, y le decía, arrepiéntanse. 2 funciones evangelísticas dentro de un territorio que pronunciaban el nombre de Dios. No eran impíos. Y hay gente que dice, no, porque los evangelistas más que para los impíos. ¿De verdad? ¿Y qué pasó con Jesús y con Juan el Bautista? ¿Cuál es el modelo que Dios tiene para ti? Yo me he encontrado con muchas mamás
que me dicen, yo criando muchachos, yo no tengo tiempo para bregar en la iglesia. Y yo les digo, pero tú estás haciendo tu llamado. Me dice, ¿cuál llamado? Ah, es el madre, es el maestra. El darle a tus hijos conocimiento de Dios. El llevarlos a la cama por la noche y poder orar con ellos. El enseñarles la palabra. Eso es un trabajo en el reino de Dios. Hay otras personas que están en la iglesia y se dedican, y usted lo ve con una devoción. Ellos barren, mapean, limpian la silla, acomodan el equipo, setean todo para que cuando vengan los músicos todo esté espectacular. Ese es su don. Está trabajando para el reino de Dios. Hay un predicador en Estados Unidos que se llama T.D. Jakes. Es de Dallas, Texas. La iglesia se llama The Potter's House, la casa del alfarero. Y en una ocasión él estaba predicando y él dice, si yo no tengo al equipo de grabación, al equipo de sonido, al equipo que transmite por internet y lo suba a diferentes plataformas, yo no puedo llegar al mundo. Por lo tanto, este ministerio no soy yo solo. Yo tengo un grupo grande de personas trabajando para que esto se dé. Yo soy la cara, pero tengo un grupo grande de personas que sin ellos yo no puedo hacer esto. El plan que Dios tiene para tu vida, ya tú naciste y tú tienes todo lo que tú necesitas. Si hay algo que tú debes hacer es lo siguiente. Calma tu ser interior. Calma tu mente y tu corazón. Entiende que Dios te ama tal y como es, como tú eres, porque tú eres hijo. Regocíjate en que tú eres hijo. Y cuando te calmes y estés delante de su presencia, pregúntale, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Hay personas que van a escuchar la voz audible de Dios. Hay personas que no van a escuchar la voz audible de Dios. Pero se le va a presentar la oportunidad de ayudar a alguien. Se le va a presentar la oportunidad de que el pastor lo llame. Mira, tú me puedes ayudar y tomar y hacerte cargo de esta parte en la iglesia. Tú vas a ver cómo se empiezan a abrir las puertas para lo que tú estás haciendo. Y hay personas que ya están haciendo lo que el corazón de Dios ha planificado desde antes de la fundación del mundo. Lo que pasa es que no lo ven. Hay una hermana en la iglesia donde yo voy, que ella me decía, ay Elías, a mí me falta tanto. Y yo le digo, ¿tanto para qué? Dice, pues para cumplir el propósito de Dios. Yo le dije, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? Y a mí dice, no sé. Y yo le dije, te puedo decir, tú tienes el don de servicio. Mira a mi hermano, le sale sola. Le sale sola, normal. Todas las personas que tienen necesidades, ella está ahí para ayudar. Personas que están encamadas, personas que están... Ella está ahí. Y yo le dije a ella, tú llegaste. Tú estás haciendo el propósito de Dios. Cuando ella lo entendió, me abrió los ojos y se puso feliz. Me dijo, ¿de verdad? Sí. Mi hermano, hay muchas personas que están viviendo el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero como los hombres han puesto una vara tan alta, dicen, no he llegado. Y el reino de Dios y el Padre te mira y te dice, estás haciendo mi voluntad. Gózate en Dios. Hace un tiempo atrás, un pastor me llama y me dice, ay Elías, yo llevo años que Dios me está llamando al pastorado, pero el pastor a donde yo voy me dice que a mí me falta crecer mucho. Y yo le dije, ¿qué es lo que él dice que te falta? Y él me dijo, pues, el pastor me dijo que hasta que yo no predique como él, hable como él,
y me mueva como Él, yo no he crecido. Yo le dije a esa persona, es que tú tienes otros dones, no son los mismos que los de Él. ¿Qué dice Dios? Y me dice, Dios me dijo que había una iglesia. Y yo le dije, pues entonces Dios te ha capacitado y tú vas a aprender en el camino. No detengas el llamado de Dios por una opinión de los hombres. Si el cielo dice ve y los hombres dicen no, ve. Si los hombres dicen dale y Dios te dice no, no vaya. Mira qué sencillo. Vamos para Colosenses capítulo 1. Porque quiero que usted vea la naturaleza de Dios y cómo se mueven las cosas. Porque nosotros pensamos que nosotros tenemos el poder para decidir y para hacer como nosotros queramos. Pues nosotros dominamos todo. Nadie domina todo. ¿Quién domina el sol? ¿Quién domina la lluvia, los huracanes, las nevadas, los terremotos, los deslizamientos? ¿Quién puede con eso? Nosotros somos impotentes delante de todo eso. Colosenses te habla acerca de una de las realidades de Dios preciosas. En el capítulo 15, Pablo te está hablando acerca de Jesús. Y dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Me voy a detener. En Él fueron creadas todas las cosas. Dentro de Jesús fueron creadas todas las cosas. ¿Dónde tú estás? Dentro de Jesús. Esta tierra, ¿dónde está? Dentro de Jesús. Ay, Elías, no lo puedo entender. No, porque tu existencia es bien pequeña. Pero sí tú puedes entender de que estamos en la galaxia Milky Way y de que la Tierra da la vuelta al Sol. Y no hay problema con eso. Eso sí lo puedes entender. Pero cuando la Biblia te dice que todas las cosas están dentro de Él, y tú dices, ven acá, las galaxias están dentro de Él. Sí. Ah, yo no puedo entender eso. Pero, ¿y tú no crees que Él es omnipotente? Que Él todo lo puede. Sí, yo lo puedo entender hasta donde me da la mente. Pues Dios te está rompiendo la mente para que tengas la mente de Dios. Y dice Colosenses que por Él fueron creadas todas las cosas. Y mira lo que dice. Las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Dónde está tu vida? En las manos de Él. Ahí es que yo no me siento que está así. Está en las manos de Él. El día que tú te levantas con menos fe, que te levantas, que pareces aquí hay un animalito que le llaman 7 cueros, no tiene espina dorsal, se arrastra y deja una baba increíble por todo el piso, camina lentísimo, como un caracol. El día que tú te levantas así, que dejas todo el piso babeado, que deja el rastro de tu pena y tu tristeza, Dios sigue siendo Dios y tú sigues estando dentro de Él. Ah, pero es que yo pensaba que yo tenía el control. Él tiene el control completamente. Gózate, porque si algo te va a pasar a ti, te va a pasar dentro de Él. Y lo que Dios permite que el enemigo haga contigo, lo permite hasta cierto punto para que su nombre sea glorificado y tú lo vayas a conocer más. Dios no se ha apartado de tu vida. Dios tiene el plan garantizado contigo. Deja que Él te hable y te explique lo que Él quiere y que Él te enseñe, así sea por visión, por sueños, así sea por el oír la palabra, por ver la palabra, escucharla, leerla. Él te quiere hablar y Él te quiere declarar las cosas que Él tiene para ti. Rompe los planes tuyos y dile: Señor, sé soberano sobre mi vida.
que se haga tu voluntad, como en el cielo, sea hecha en la tierra. Ese es el Padre Nuestro. Yo oro el Padre Nuestro y le digo al Señor, Dios mío, que se haga tu voluntad en mi vida, como se hacen las cosas en el cielo. Y yo se lo digo a Dios, que esta carne tenga que reconocer que tú eres Dios. Que mi alma reconozca que tú eres Dios de una forma indubitable. De que tú estás presente. De que toda mi familia pueda ver que tú eres Dios. De que mi propiedad, de que aún los animales que yo tengo reconozcan tu grandeza y reconozcan quién tú eres. Por encima de todo, que tú eres Dios. Y que tú me amas. Y que tú has determinado un plan para mi vida. Y tú me amas tanto que eres capaz de detenerme en seco para que yo no me salga de ese plan que tú tienes. Dios nos deja descansar cuando es así. Hay veces que yo he visto personas que están agitados. Y yo digo, Dios mío, pastores que dicen, yo quiero llenar la iglesia. Hay pastores que dicen, yo quiero tener más miembros. Y yo le digo a ellos, mi hermano, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Yo quiero llenar la iglesia. Yo le digo, ¿por qué? Esta es la contestación de muchos. Para ver que tenemos éxito. Y digo, pero ven acá, entonces el éxito es que hayan 500 personas en una iglesia. Y me dice, sí, porque si hay 500 personas, entonces nosotros podemos tener un alcance mayor y podemos tener diferentes tipos de ministerio y podemos alcanzar esto, aquello y lo otro. Y yo le digo a los pastores, pero el éxito que dijo Jesús no es ese. El éxito que dijo Jesús fue ir y hacer discípulos. Le digo a los pastores, los 500 que tú quieres, ¿van a ser tus discípulos o van a ser los miembros de tu iglesia? Y se me quedan mirando, pensando. Yo les digo, porque es que se ha corrido una y otra vez que el pastor tiene éxito cuando tiene muchos miembros. Pero Jesús tenía muchos miembros y su éxito fue por las 12 personas que eligió al apostolado. Bueno, 11 porque Judas se quitó la vida. Porque en un punto dado en el Getsemaní, cuando vinieron a agarrar a Jesús, se fueron los 12 y todos los seguidores y lo dejaron solo. ¿Dónde está el éxito? Que después Jesús tuvo que resucitar y buscarlo y aparecerle a ellos porque ellos estaban escondidos. El éxito del reino de los cielos, mire cómo lo dice la palabra. Haz discípulos, enséñale lo que Jesús enseña y envíalos. Mira el éxito, no te quedes con ellos. Pastor que me escucha, si te mandan y te dicen, envía a fulano a este otro pueblo, envía a fulano, fulana a este otro país, y tú dices, pero si yo los envío entonces me quedo sin la mano derecha, envíalos. No es tu reino, es el reino de Dios. ¿Tú quieres crecer? Crece como el cielo dice que hay que crecer. A mí me discipuló un pastor que se llamaba Carlos Valle y mora con el Señor. Su ministerio era internacional y su iglesia tenía 26 miembros. Y cuando usted iba a la iglesia, usted decía, ¿por qué él tiene tan pocos miembros? Predicaba increíble, tenía una relación con Dios increíble. Tenía unas experiencias con Dios espectaculares. Y cuando yo empecé a discipular con él, me di cuenta. Él agarraba a la gente, les enseñaba a orar, les enseñaba a leer la Biblia, les enseñaba, caminaba con ellos, iba con ellos a las misiones, iba con ellos. Y cuando estaban preparados, los enviaba a otros países.
lo enviaba a otros pueblos. Y él me decía, el dejar la gente sentada, llena de capacidad, llena de dones y no hacer nada, es un fracaso. Nosotros vivimos para el reino de los cielos, no para la gloria de hombres. Y muchos pastores quieren tener iglesias llenas para que se diga de ellos que son tremendos pastores. Jesús es mi pastor. Y Jesús es el pastor que tiene la iglesia más grande en toda la historia. Y cuando Él venga en las nubes de los cielos, Él viene a buscar su iglesia. Iglesia que no hay templo en este mundo que pueda cobijar toda esa iglesia. Como no hay templo, Él creó una ciudad santa en un planeta nuevo, en un cielo nuevo, para poner a todos los miembros de la iglesia en ese templo donde Dios va a bajar su trono y va a vivir con nosotros. ¿Cuál es nuestra victoria? Que se llene cuál templo, el de acá abajo o el de arriba. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, es para Él. Es por causa de Él. Hermano, no sé cómo más decirlo, gózate en el Señor. Si hay algo que Dios quiere darnos es paz y gozo. Dice la Biblia, porque el reino de Dios es justicia, gozo y paz. Mi hermano, no te aflijas. Todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho con bien. Lo que tú llamas cosas malas que pasaron, Él las tornó en bienestar. Lo que tú llamas persecución, Él la tornó en cosa buena. Lo que tú llamas aflicciones y duras, esas cosas que te hicieron fallecer y morir, resucitaron, hicieron que salieran cosas nuevas en ti y maduraste y puedes sobrellevar la carga que Él necesitaba para su reino. Que la paz de Dios sea contigo, que el Espíritu Santo te siga revelando. Ay, necesitamos maestros bíblicos. Necesitamos que eso que Dios ha dado a tu vida, tú lo compartas para adelante. Las experiencias que tú tienes, los testimonios que tienes, no te quedes callado. Háblalos a otros. Edifícanos y edifícame a mí. A mí me gusta que me escriban y me digan testimonios que han pasado las personas. Eso me edifica. Lo necesitamos. El cuerpo de Cristo lo necesitamos unos a los otros. Nadie camina solo en el reino de los cielos. Nadie. Porque el Rey dijo, no caminen solos, sino de dos en dos. Y todo lo que dijo Jesús dice, si dos o más se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy. Si dos o más se ponen de acuerdo, yo le contestaré. Somos un cuerpo y somos ciudadanos del reino de los cielos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Sigan orando por este ministerio, sigan orando por mi amada madre que está recuperándose de la prótesis de la rodilla derecha. Sigan orando por lo que estamos haciendo con los guaraos. Sigan orando porque seguimos en la casi la última fase de la casa misionera, que hay que tirarle el piso y las paredes para empezar a dividir los cuartos para poder funcionar y utilizarla. Ayúdanos a orar porque necesitamos llevar gasolina, llevar aceite para la motosierra, llevar unas cadenas para la motosierra. Se tienen que cortar cerca de 80 tablas. Esas tablas miden 20 pies a 21 pies de largo por 11 pulgadas de ancho. Más o menos el grosor yo creo que son como 1,5 pulgadas o 2. Pero son 20 pies de largo por 11 pulgadas de ancho. Son como 80 tablas. Eso toma bastante. Tenemos, gracias al Señor, en la comunidad 4 personas con motosierra y ese trabajo se puede hacer. Pero necesitamos encarecidamente poder llevar
esa gasolina allá y ese aceite, y en Venezuela está habiendo problemas para conseguir la gasolina. Le pedimos a Dios que nos abra paso para que esa logística se pueda hacer y esa bendición pueda llegar. Sigan orando, se siguen convirtiendo los hermanos Guarao y se sigue traduciendo la Biblia y se está llegando cada vez más y más lejos repartiendo el Evangelio de Dios. Así que no nos suelten en oración. Nos vemos el sábado que viene, así Dios lo permita.